Nacido en una familia humilde y gracias a su gran talento logra alcanzar niveles incalculables de fama, siendo llamado el rey del rock and roll. The king. He's the king. The king of music. King. He is king. He's the king. Elvis Presley se convirtió en uno de los íconos culturales más famosos del siglo XX. Su estilo innovador y provocador lo llevó tanto a la fama como a la controversia, convirtiéndose en una figura de culto y todavía hoy, todos los 16 de agosto, día del aniversario de su fallecimiento, miles de personas se congregan en Graceland, su última morada, para honrar su memoria y de alguna forma sentir que Elvis aún vive. Real heart and soul of Elvis fans are here for the birthday celebration. Give yourself a round of applause. Antes de que Elvis se hiciera famoso, la escena de la música popular, especialmente en la radio, estaba dominada por el jazz, y con su estilo se convierte en uno de los pioneros, especialmente del rockabilly, una de las primeras formas del rock and roll. También fue quien definió en gran parte el look y la actitud del rock and rollero, porque hasta ese momento nadie había visto a ningún artista presentarse con su música de la manera que él lo hacía. En esa época su estilo y especialmente sus movimientos de cadera causaron un gran shock en la sociedad. Elvis nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Su familia era muy modesta, no tenía mucho dinero. Cuando cumplió 11 años pidió que le regalaran una bicicleta. Entonces fueron a una tienda llamada Tupelo Hardware. La historia cuenta que cuando Elvis entró, lo primero que vio fue un rifle, y en ese momento le dijo a su mamá que ya no quería ninguna bicicleta, que lo que quería era un rifle, pero a su mamá no le gustó mucho la idea, y lo convenció que una guitarra era una mejor opción para él. La guitarra costó $7.90, pero en el 2020 esa misma guitarra fue vendida en una subasta por $1.3 millones. Cuando Elvis cumplió 13 años, se mudaron a Memphis, Tennessee, un lugar donde se respiraba música en todas partes. Es allí donde comenzó a escuchar gospel y blues, y a juntarse con músicos más experimentados que le enseñaron a tocar el blues y el estilo y la técnica en la guitarra. Todo este aprendizaje no era más que por amor al arte. Cuando Elvis terminó la secundaria, comenzó a trabajar como camionero, pero no por mucho tiempo, porque él estaba a punto de dar el primer paso que le cambiaría la vida para siempre. El día del cumpleaños de su mamá, Elvis quería hacerle un regalo especial, así que fue a un estudio de grabación para grabarle una canción. Esa fue la primera vez que el dueño del estudio y productor musical, Sam Phillips, escuchó a Elvis, y aunque esa vez no pasó nada, Sam se quedó con una inquietud, porque algo le decía que ese joven tenía algo especial, y por eso un año después lo llamó para que hiciera una audición. Elvis empezó a hacer un cover de una canción titulada That's All Right. Y allí, en ese momento, Sam le pidió que siguiera tocando. Volvieron a conectar todos los equipos, grabaron lo que estaba haciendo, y esa grabación se convirtió en el primer sencillo de Elvis, que 2 días después ya estaba sonando en la radio, y se convirtió inmediatamente en un éxito. Elvis tenía solo 19 años. Luego de Sam, Don Parker se convertiría en el nuevo manager de Elvis, y desde ese momento fue quien llevaría a Elvis inmediatamente a la fama. Solamente unos meses después ya tenía un contrato con la RCA, y su primer éxito comercial en 1956 con el sencillo Heartbreak Hotel. Y ese mismo año hace su gran debut en televisión a nivel nacional, en un programa muy importante llamado Stage Show. Elvis Presley. Parker se encargó que Elvis estuviera en todas partes, televisión, radio, películas, y además sacó toda clase de mercancía, franelas, jeans, gorras, faldas, guantes, estatuas, brazaletes, de todo. En el año 1956, la fiebre de Elvis oficialmente había comenzado, pero un hecho contundente estaba a punto de detener su carrera. En 1957 adquiere su famosa casa en Memphis, a la que llamó Graceland. Elvis comenzó también a ser centro de controversias porque muchos consideraban que sus movimientos eran explícitos y vulgares.
Rock and roll rhythm has been the seed of trouble, and we want to keep trouble out of Jersey City. Rock and roll has got to go. Éxitos como Hound Dog, Blue Suede Shoes y Jailhouse Rock le ganaron el apodo de El Rey del Rock and Roll o simplemente El Rey. Pero en 1958, en uno de los puntos más altos de su carrera, Elvis recibe una carta en la que se le convocaba a presentarse para prestar el servicio militar obligatorio. That I will bear true faith and allegiance. I will bear true faith and allegiance. Private trust me, you'll be in charge as dressed from now on. En ese entonces, los artistas famosos que eran reclutados, en vez de los 2 años establecidos, podían prestar el servicio por solamente 6 meses. Y durante ese tiempo, lo único que tenían que hacer era presentarse y hacer shows para los soldados. Pero resulta que el señor Parker, su manager, se opuso rotundamente. Por eso dijo que Elvis tenía que presentar su servicio militar 2 años como todo el mundo y sin ningún tipo de privilegios. A Elvis, por supuesto, no le gustó mucho esta propuesta, pero su manager lo convenció, pues a Elvis le preocupaba que la gente se fuera a olvidar de él, y por eso empezaron a grabar suficiente material, tanto en canciones como en películas, para que Elvis pudiera tener presencia durante la ausencia. Durante este periodo lo enviaron a Alemania, y allí fue donde conoció a Priscilla, que tenía 14 años en ese momento, y con quien se casó 9 años después. Todo este tiempo, tal como lo planearon, Elvis siguió sonando y su fama continuaba. Pero después de la Armada, su carrera no volvió a ser la misma. Al terminar el servicio militar, Elvis dejó los conciertos. Y se dedicó a hacer películas, comenzando con G.I. Blues, con la que le fue muy bien, tanto en la película como en el álbum musical de la película. Pero su popularidad comenzó a verse afectada por lo que hoy conocemos como la invasión británica, que consistía en todas esas bandas que venían de Inglaterra, encabezados por los Beatles, y los Rolling Stones, y que comenzaba a cautivar la atención de los estadounidenses. Sin embargo, a finales de los 60, logró hacer una nueva aparición triunfal en un programa de televisión que se llamó El Especial del Regreso del 68. Luego, en 1969, entra de nuevo a las carteleras con el tema Suspicious Minds. Y luego consagra el éxito de su regreso con un concierto que es transmitido por televisión para todo el planeta, que se llamó Elvis Aloha desde Hawái. Y que fue visto por más de 1.5 mil millones de personas. A pesar de esta nueva ola de éxitos, personalmente no se encontraba en su mejor momento. Empezó a subir de peso, a tener problemas de adicción y se aisló encerrándose en su casa. Dio su último concierto en junio de 1977. Y 2 meses más tarde, murió de un infarto, cuando solo tenía 42 años. I just can't believe he's dead. It's terrible. But I just thank God that Elvis died here in Graceland instead of on the road just like any other rock and roll singer. Elvis dio la cara por el rock and roll como la expresión musical de toda una generación y dándole una nueva forma a nuestra cultura. Pasó de ser una estrella a ser una leyenda, siendo recordado y homenajeado en todo el mundo. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.